Buenas noches. Buenas noches a todos, a los que están en Zoom, a los que se empiezan a acompañar en Facebook. Hoy tenemos una clase acuática dedicada al agua, el agua y la redención, el agua y la geulá, la relación que existe entre estos temas. Y esto viene un poquitito, ¿sí? Este tema, un poco lo reactivo, digamos, era un tema que se habló mucho cuando fue el trágico tsunami que sucedió ¿se acuerdan? Hace unos años, hubo dos tsunamis fuertes. El famoso del Océano Índico, ¿sí? Que tocó Tailandia y todos los países que tienen costas, produjo desgracias muy grandes, y el tsunami de Japón también, que también dejó su huella, ¿sí? En la humanidad, ¿sí? Como vimos las reacciones de las sociedades después, que si bien existieron tsunamis, como les voy a contar a lo largo de la historia, hoy en día el tema de la globalización y la transmisión de información y la unión que hay en el mundo y la relación y la información directa, cómo te enterás de todos los acontecimientos en cualquier parte del mundo al instante, en vivo, es como que estas cosas replican mucho más fuerte. Un poco les decía que refloté, hablando del agua, refloté un poco el tema del agua y la redención, porque esta semana en las noticias volvió a salir el tema de grandes inundaciones. Inundaciones que vemos imágenes, todo el que sigue un poco los diarios, un poco la información, vio que hubo inundaciones, imágenes terribles en Europa que uno no se iba a imaginar que Europa con su estatus y con su nivel iba a tener imágenes, sí, de ciudades inundadas, de derrumbes, de cosas flotando que las aguas se las llevan. Son las imágenes que vimos en Europa estos días, en países, sí, de la región, y también donde sucedieron inundaciones en los últimos días, que también están pasando muchas cosas, no solo inundaciones, sino todo tipo de crisis política, que es una de las cosas que también vamos a nombrar hoy, que está en un escrito muy importante. También en Irán, ¿sí? En la vieja, ¿sí? Y terrible Persia, ¿sí? Que nos acompañó durante toda la historia hasta hoy en día, con su amor entre comillas personalizado. También en Irán hubo inundaciones estos días. Entonces, vamos a ver y vamos a encontrar fuentes interesantes sobre el tema del agua, ¿sí? Y todos los movimientos acuáticos, tsunamis, inundaciones, anegamientos. Hoy el mundo un poco está con esa falsedad ideológica que se llama el cambio climático, que es prácticamente un invento también del marxismo cultural, el tema del cambio climático. Pasa, la gente tiene tanto miedo, también los biólogos, de decirlo, que callan ante también ese maremoto de imposición de que hay un cambio climático. Es otra mentira marxista. Pero bueno, bienvenidos también a Miguel de Paraguay, Andrea, Alberto, está también, creo que está en azul. Bueno, un poco hoy lo que vamos a ver es un salmo. Nosotros cantamos los viernes a la noche. El salmo 93, que se llama Hashem Malach, que lo cantan tan lindo los sefaradim, no me pidan que lo entone. Hashem Malach Geud Labesh, ¿sí? Hashem reinó y se vistió con grandeza. Es un salmo cortito, ¿sí? Que se dice, después cantamos Lejadodi, se canta Mizmor Shir Yom HaShabbat, y después viene ese salmo cortito que se llama Hashem Malach, que es el que vamos a tratar hoy, es un salmo del rey David. Pero la pregunta es, ¿dónde aparece analizado este salmo del rey David? ¿Dónde aparece? Es un salmo que nombra muchas veces al agua y a los ríos. Habla también este salmo de la inestabilidad existencial, de cómo Hashem pareciera que deja el mundo librado al azar, parece que hay una situación de desamparo, de desestabilización en la existencia, pero es Hashem que está reinando, es Hashem que está mostrando que viene Mashiach. Esto es un poco el Salmo 93 del rey David, un salmo que está referido a nuestro presente inmediato de la llegada del Mashiach, y es un salmo analizado en una publicación del Rebbe anterior de 1944, Tamuz de 1944, o sea, hace exactamente, 77 años atrás, ¿sí? 1944 hoy, ¿sí? Tenemos 56 hasta el 2000, más 21, 77 años atrás. El Rebbe anterior hace una publicación durante 3-4 años que se llama Akeria Beakedushá,
¿sí? Que es parte de una canción que cantamos en Shabbat a la mañana, en Lejai Olamim, el llamado, ¿sí? La invocación y la santidad. Era una publicación, vieron como nosotros sacamos Mashiach semanal, acá en este pequeño espacio, ¿sí? Subdesarrollado, y hacemos una publicación que hablamos de Mashiach. Bueno, el Rebbe anterior, en la Gran Nueva York, a partir de 1940-41, empezó a sacar una publicación que se llamaba así, y que tenía una sección donde hablaba de Mashiach. Esto a Kriyabe Kedushá, yo se los nombré una vez, porque es donde durante esos 3 años gloriosos, el Rebbe anterior tiró todos los anuncios de la pronta redención. ¿Sí? Fue como la prehistoria del anuncio de la redención que luego desarrolló nuestro Rebbe hasta el día de hoy. Por eso, en las obras de nuestro Rebbe y en el último libro, Besorat HaGeulá, que ya muchos lo deben tener y el que no, vamos a ver cómo se lo mandamos, ahí el Rebbe nombra varias veces esta publicación del Rebbe anterior, donde estaban esas frases famosas del Rebbe anterior, lealtar li chubá, lealtar li geulá, una de las famosas frases del Rebbe anterior, de inmediato volvemos a Yem, hacemos techubá, inmediata la redención. Ya nuestro Rebbe sobre esto dijo que la techubá ya se hizo. Im duajen kulhem, ¿sí? Estén todos listos, preparados, ya estamos, estén todos juntos que ya viene la geulá, otra frase. Bueno, muchas de los refranes de las declaraciones del Rebbe anterior en cuanto a la cercanía de la geulá, ¿sí? A la llegada del Mashiach, están en estas publicaciones. Uno de los números es este que les estoy nombrando, Tamuz. Tamuz en general es junio de 1944. Ahí sale una publicación en relación, ¿sí? A este Salmo 93 que vamos a estudiar ahora en los próximos minutos. Acá me pone Leandro que entone, no voy a entonar porque queda grabado mi desafinación. Bueno, antes que empezar con esto, les quiero traer una enseñanza de otro Rebbe del Hasidismo que muchos conocen, se está haciendo famoso también en Buenos Aires, Rabbi Nachman de Breslev, que tiene sus alumnos, sí, también acá. Rabbi Nachman de Breslev también habla del agua y las inundaciones. Los judíos de Villa Crespo nos criamos con el Maldonado y con Villa Crespo inundado, un poco conocemos, pero Rabbi Nachman de Breslev habla de otro tipo de inundación. Un poco lo que nosotros hablamos en estas clases de los lunes de la hora Mashiach, la inundación mediática, que también la vamos a ver en la publicación del Rebbe anterior de 1944, y que vamos a ver las cosas que se están cumpliendo sobre esto. Rabbi Nachman enseñó que antes de la llegada del Mashiach habrá una gran inundación. Es interesante porque siempre el agua está asociado a todos estos conceptos de Mashiach y redención. ¿Vieron cuando estudiamos el final de la obra de Maimónides, el Mishneh Torah en las leyes de Mashiach? Cuando él parafrasea un versículo de Isaías, que se llenará la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Otra vez, el conocimiento, la era de la redención y el agua. Y como estudiamos la clase pasada, esta agua que empieza a emerger muy despacito, ¿sí? de un manantial en el Beit HaMikdash, y cómo esa agua se va a abrir, y cómo esa agua va a traer curación, y va a traer endulzamiento y potabilidad, y va a generar frutos y árboles, lo que estudiamos la semana pasada. Pero esta inundación física, material, biológica, se produce realmente porque lo que hay es una inundación espiritual. Y la palabra inundación tiene esa doble definición. En general la palabra inundación tiene mala prensa, ¿sí? Es algo que es devastador, que destruye, pero también la palabra inundación tiene su definición positiva. Hay inundaciones buenas, por ejemplo, inundaciones de bien, de bondad, de Torá, de conocimiento divino, como vemos en las profecías. Rabbi Nachman de Breslev habla de una inundación. ¿Pero qué inundación? La inundación del descreimiento. La inundación de que justamente no de agua, sino de inmoralidad. Cómo el ser humano, ¿sí? Va a decaer moralmente previo a la llegada del Mashiach, en los momentos previos a la llegada del Mashiach, una inundación de inmoralidad, de corrupción, prácticamente lo que vivimos a diario y que no nos queremos acostumbrar porque somos Yudim, que sí somos creyentes y sí tenemos fe y sí sabemos que esta inundación mediática de miedo, de inmoralidad, es algo que nada tiene que ver con los principios morales de la vida. Entonces dice Rabbi Nachman de Breslev que esta inundación de inmoralidad va a cubrir
todas las altas montañas. ¿Se acuerdan como el diluvio de Noé? Que el agua creció tanto como para tapar hasta el pico más alto. Es decir que Rabbi Nachman de Breslev dice más, va a tapar todo el mundo, se va a tapar de inmoralidad incluso la tierra de Israel, y va a venir con tanta agua que se va a salpicar hasta lo inimaginable. Dice Rabbi Nachman, esto significa que tendrá efecto incluso en los corazones virtuosos. Vamos a ver personas que son buenas, que tienen ética, que tienen valores, ¿sí? Que tienen buena conducta, que son buena gente, pero van a terminar salpicados. Casi me hace acordar un poquito como Los Intocables, ¿sí? El final de Los Intocables cuando condenaron al Capone, ¿sí? ¿Por qué? Porque le dijeron al juez que le podían hacer un carpetazo, a pesar de que era un juez supuestamente honesto, también estaba manchado por la corrupción. Eso es un poco lo que dice Rabbi Nachman, que inclusive la gente, la virtuosa, también va a estar salpicada por estas aguas de inmoralidad. Y dice algo más. No habrá manera de combatir esto con el intelecto. No habrá manera de contrarrestar esta ola de inmoralidad con la lógica, con el raciocinio, con las ideas, ¿sí? Los únicos que van a poder soportarlo, dice, son los judíos simples. Los judíos simples que tienen fe, que leen Teilim. Y esos, cuando llegue el Mashiach, son los que le van a poner la corona en su cabeza, los que los van a coronar. Ese es el punto. Realmente esto es un poco lo que habla el hasidismo Chabad, lo que habla nuestro Rebbe Melech HaMoshiach, básicamente de que justamente la simpleza de espíritu, no la complejidad, es lo que tiene esta generación como virtud, y esto es lo que nos va a sostener, la fe simple. No hay nada hoy en día que lo podamos contrarrestar con ideas o con poder intelectual, ¿sí? Es decir, toda la gente está sucumbiendo al miedo, a la corrupción, a todos los males de la sociedad. Lo único que nos sostiene es la fe simple. Y eso es justamente lo que dice Rabbi Nachman, y esto va a traer que los Yudim, ¿sí? Justamente los Yudim simples, los que la luchan, los que les cuesta todo, los que se conectan con Hashem por la fe, no por el conocimiento, no porque tengan grandes conocimientos o estudios, o tengan niveles de espiritualidad, sino solamente un corazón simple, leyendo Teilim, conmoviéndose con la lectura de Teilim, son los que le van a poner la corona en la cabeza al Mashiach. Bueno, esto lo quería traer como prólogo de lo que vamos a estudiar, porque Rabbi Nachman acá habla de Teilim también, de los salmos, ¿no? Me hace falta explicar el valor de este libro del rey David, pero básicamente como vamos a estudiar el capítulo 93 ahora, ¿sí? Y el que lo tiene a mano puede buscarse la traducción en castellano, pueden buscarse un Teilim, si quieren acompañar esto, así lo vamos leyendo juntos y vamos tratando de explorar de qué se trata. Bueno, les decía que el sexto Rebbe escribe justamente en esta publicación, ahí vamos, hay fotografía, el artículo original está en Yiddish, el que quiere me lo pide, después se lo envío, ¿sí? Un Yiddish por lo menos para mí complejo, pero yo encontré una traducción en hebreo y lo pude pasar a castellano, lo tengo en una nota, en la página bienemashiach.com, ¿sí? Si ponen el buscador Tsunami, ¿sí? Que empieza con T, lo van a encontrar. Como les decía, esto es algo que se elaboró cuando fueron los acontecimientos de Japón hace unos años. Bueno, entonces, el capítulo de Teilim, el 93, muy bien, ahí Rubén con su libro de Teilim. Ustedes saben que el libro de Teilim es un libro, ahí también, Roberto, qué grande, Teilim en mano, capítulo 93, Tzadik Gimel. Y no hace falta aclarar que todos estos capítulos que empiezan en los 90, ¿sí? Son capítulos especiales, incluso los decimos en Kabbalat Shabbat, hay 6 Teilim, 6 salmos que son de esta serie de los 90, que decimos antes del Ejadodí, que tienen que ver con la redención, que tienen que ver con el primer hombre, con Adama Rishon, que el Rebbe lo nombra esta semana, pero no me quiero desviar del tema. Todos estos capítulos 90 y pico, los 90, ¿sí? Son Teilim que hablan de la redención. En los libros que son de Chabad de Teilim van a ver que estos Teilim tienen prólogos chiquitos, en negrita, en letra más chiquitita, donde hablan, dan por lo menos un contexto histórico a veces, o temático de qué me está hablando el Salmo, qué está pidiendo, de qué está hablando el rey David. Si van a ver esas letras chiquititas de estos capítulos, van a encontrar que estos salmos que empiezan a partir del 90 con Tefilá le Moshe y Yaloquim, una plegaria de Moisés, varón de Dios,
que es el primero que está hablando abiertamente de la redención, y los que continúan están hablando de esto. Este es el 93, Salmo 93. Entonces, este capítulo, esto es lo que les quería decir, me estaba olvidando, el libro de Teilim es del rey David, por supuesto, pero en este recital del rey David hay grupos, como les cuento siempre, no solo los 150 capítulos del rey David, en el recital también toca Abraham, tocan los hijos de Korah, toca Asaf, que era un cantante que vivió la destrucción del primer Beit HaMikdash, etc. Pero estos salmos sí son del rey David, como la amplia mayoría. El rey David es llamado a Meyorera Eloquí, dice el artículo del rey anterior, el cantante divino, ¿sí? Y dice que este Salmo 93, ya antes de entrar al Salmo y al texto, que empieza con Hashem Malach, Yehud Labesh, Hashem reinó y se vistió de grandeza, ya este Salmo tenemos que saber que habla de la redención, habla de los días del Mashiach, y es un salmo que de forma muy sintética, como pueden ver ahí, son poquitos renglones. ¿Cuántos versículos son? No sé qué me puede ayudar, son 4 versículos, 5, no sé, muy poquitos versículos. Ahí está de forma muy sintética mencionados los acontecimientos que van a pasar ahora en la actualidad. Ya estamos en la incipiente era del Mashiach, estamos entrando, entonces ese salmo nos va a describir de forma poética, de una forma musical, como es el estilo del rey David, qué está pasando ahora. Y el que ya espió un poquito va a ver que me habla de ríos, me habla de aguas, etcétera, como para que vayan viendo. Y así empieza. El salmo básicamente nos va a decir, y les tiro como título, idea central de todo lo que vamos a estudiar, de que todo lo que está pasando en el mundo en este preciso instante, ahora que estamos viviendo estos tiempos, son para que nos despertemos, para que nos demos cuenta los judíos que el exilio se terminó y la redención está empezando. Este es el sentido del Teilim Tzadik Gimel del capítulo de los Salmos 93, que los judíos se aviven, que nos demos cuenta que ya empezó, se terminó el Galut, se terminó el exilio, ya salimos del Nacional B, ya estamos en la incipiente redención. Esto es lo que el rey David está cantando proféticamente acá, y son las palabras que vamos a empezar a estudiar. ¿Y cómo empieza? No sé qué traducción tienen, yo voy a agarrar, yo tengo 2 acá, pero para que todos tengamos más o menos uniforme, voy a agarrar el Sidur de Chabad. Hashem Malach Yehud Labesh, dice Hashem Oz Itazar Aftikon Tebel Baltimot. Hashem es rey, interesante esto, es rey, ¿sí? Hashem Malach o Hashem reinó, se ha investido, se vistió con fastuosidad, con grandeza, algo fausto es algo grande. Hashem se ha ataviado, Oz Itazar se ha ceñido de fortaleza. Es decir, ataviado, ceñir, que no es una palabra que usamos mucho, significa como ceñirse el pantalón, ceñirse el cinturón, ¿sí? No son palabras que usamos a diario en el español pobre que hablamos en Argentina. También ha establecido el mundo firmemente para que éste no vacile, ¿sí? ¿Qué estamos leyendo acá? ¿Qué son las primeras cosas que estamos leyendo acá? Acá está hablando de una realidad. Primero, que del Galut, del exilio, nosotros tenemos la cabeza, dice el rey anterior, nosotros tenemos una cabeza que piensa que Hashem abandonó el mundo a su, ¿cómo se llama? No, es Basile con B corta lo que dije, acá me está escribiendo Maxi, que Basile el coco, pero con B larga. Sí, que hay que mandar un pésame que falleció la esposa, pobrecito. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? Que nosotros tenemos la cabeza, el pensamiento, el razonamiento como Golus, como exilio, pensamos que Hashem, Dios libre, nos abandonó a su suerte, ¿sí? Ya está, nos tiró acá en este mundo, como Hashem se ocultó y sembró el ocultamiento, sembró el exilio, Hashem dejó que nos pase de todo en la historia, quedó todo librado al azar, nos empezaron a dispersar por el mundo, fuimos a parar a los 4 rincones del planeta, nos pasó de todo. ¿Y qué pensamos? Bueno, ya fue esto, nos acostumbramos al ocultamiento y pensamos que el funcionamiento del mundo es con un Hashem que no, como muchas veces estudiamos la metáfora, un Hashem que no sale al balconcito, ¿sí? Un Hashem que no se revela. Mira, como un rey necesita ser visto por el pueblo.
estar sentado en un trono, coronado, con un cetro, ver realmente que llegue su poder llegue a todos los extremos del imperio. Bueno, con Hashem, ¿por qué no pasa eso? Nos acostumbramos que Hashem sea un rey que esté medio desatendiendo el asunto, como se ocultó, ¿sí? Y todo es galut, y todo es disociación, y todo es disimulo en esta escenografía material que oculta la divinidad. Pareciera que Hashem no reina acá. No, por eso empieza el Salmo ahí, nos dice, muchachos, muchachas, Hashem Malach. Lo primero que tenemos que empezar a notar en esta incipiente redención, llegada del Moshiach, es que Hashem volvió a revelarse para tomar las riendas en el mundo. En general pensamos que el mundo se conduce de acuerdo a la naturaleza y olvidamos por completo que hay un Dios que la conduce, ¿sí? Es decir, en general pensamos que todos los días van a ser iguales, que todo, nada cambia, que todo es así, mañana es igual que hoy es igual que ayer. No, señores. Si bien hay algo que ayer me implantó, que es la naturaleza, y esa naturaleza es uno de los mecanismos que tienen que ver justamente con ese ocultamiento divino, como siempre estudiamos en el Hasidut, de que Ateva en hebreo, la naturaleza, y el nombre Elohim, no sé qué toqué, se me estaba grabando, y el nombre Elohim valen 86 para mostrarnos esa relación del ocultamiento con la naturaleza. De todas maneras, Hashem, hay momentos, si bien ustedes van a decir y pueden llegar a pensar, toda la historia pasaron cataclismos, inundaciones, tsunamis. Como vimos antes, hay un momento que Hashem toma control y muestra que el que maneja todo es Él. ¿Sí? Cuando vemos algo sobrenatural, un diluvio, un terremoto, fenómenos temibles, entonces ahí recordamos que hay un conductor. ¿Sí? Como es la expresión muchas veces en Hasidut, que dice que hay un intendente en la ciudad, hay un jefe de gobierno, ¿sí? Entonces hay un balabait, babirazot, decimos, hay un balavoz, hay un baleboz, hay un intendente, hay un jefe. Entonces, esta es una de las cosas también que llaman poderosamente la atención con las cosas que vienen pasando en los últimos años, y más ahora vemos estos días en las noticias, cómo el ser humano va descubriendo su insignificancia. Esto que el ser humano se siente tan poderoso y que controla la naturaleza, controla el mundo, en milésimas de segundo Hashem le demuestra que no controla nada, ¿sí? Y que hay un poder superior que es el que da vida a cada instante. Ustedes me van a decir, pero siempre hubo tsunamis. Sí, la verdad que es una pregunta que todos podemos tener. Pero les voy a traer un ejemplo. En todo el proceso de la redención, que es un proceso que empezó con la creación misma y fue sumando eslabones a lo largo de la historia, cada vez que se sumó un eslabón, sucedieron cosas terribles en el mundo. Les voy a dar un ejemplo. Siglo XVI, me estoy refiriendo a lo que va desde el 1501 al 1600. El pueblo judío está viviendo todavía las consecuencias terribles de la expulsión de España. ¿Sí? Una asimilación total, judíos que caen cautivos, ¿sí?, del cristianismo, forzados a simular sus vidas, judíos que tienen que desplazarse, que son capturados por piratas, que se hunden en barcos, algunos llegan a Turquía, al Imperio Otomano, otros atraviesan como pueden Europa, otros llegan a la tierra de Israel. Bueno, el siglo XVI da origen de tanto sufrimiento, sembró las semillas de algo que empezó a surgir, que fue el desarrollo de la Kabbalah. El desarrollo de lo que podríamos ser el precedente del hasidismo, que es lo que encendió el circuito de Moshiach. En esta pujante Kabbalah que aparece en el siglo XVI, aparecen líderes judíos como no aparecieron en el resto de la historia. Realmente aparece un equipo de los sueños, como se dice en el fútbol, un Dream Team, y entre ellos personalidades como David Arrebeuni, Shlomo Molcho, que por ahí son desconocidos, por ahí no tienen tanta fama, pero por ejemplo, Shlomo Molcho, el Rebbe, lo elige entre las 53 personalidades judías más importantes de la historia. Hay un libro en castellano, incluso, que se llama Luminarias de Israel, donde está la historia de Shlomo Molcho, que era un ministro de gobierno de Portugal, que sabía de su judaísmo y conoce a David Arrebeuni y no puede soportar más tener esa doble vida. Algunas les conté un poquito de la vida de él.
El tema es que Shlomo Moljo empezó a trabajar para traer la redención, llegó hasta el Vaticano, era la época del Imperio Otomano, había tomado la tierra de Israel y había conseguido él del Papa Clemente no me acuerdo qué número, algunas disposiciones y resoluciones para protegerlo y para que él pueda hacer una campaña para liberar la tierra de Israel de la invasión del ejército otomano. Pero más allá de esto que les cuento, una época que la idea de la redención toma impulso tremendo este siglo XVI, el impulso de la idea de Mashiach, y hoy descubrimos, en el transcurso de la historia, que fue un eslabón más, que fue el desarrollo de la Kabbalah. Pero en ese momento tan fuerte, ustedes saben que mientras que Shlomo Moljo, David Arreubení y otros líderes judíos estaban trabajando en el Vaticano para formar un ejército judeo-cristiano, para eliminar a los musulmanes que acababan de invadir la tierra de Israel, en esa época tan convulsionada donde los judíos trataban de sobrevivir como podían de las persecuciones y se instalaban en nuevos lugares, el mundo empezó a sufrir cataclismos. Si fijan en la historia, y lo pueden googlear, hoy en día se googlea todo, nadie te puede mentir, nadie te puede versear. Simultáneo a esa época donde Rabbi Shlomo Moljo está luchando y dando su vida, que finalmente la pierde santificando el nombre de Dios, se da uno de los mayores cataclismos de la historia, que es el tsunami de Portugal. Estos malditos portugueses que hicieron tanto daño al pueblo judío, a los pocos años sufrieron uno de los tsunamis más terroríficos de la historia. También en la misma época de Shlomo Moljo se producen desbordes tremendos de los ríos en Italia, el Tíbet, el Po, lo pueden buscar en los registros históricos. Po, que siempre al Po lo conocemos porque era palabra de crucigrama, río de Italia, 2 letras, el que no la sabe esa. Bueno, entonces vemos que siempre, en toda la historia, cuando se cumplió algún eslabón de redención, hubo tsunamis, hubo ríos alterados, hubo aguas amenazantes, anegamientos, inundaciones. Por eso que ahora esto realmente recibe una fuerza adicional, este tema de las aguas. Todos vieron las imágenes, no quiero nombrar los países porque un poco detesto esos países de Europa donde hay tanta sangre judía derramada en la historia. Pero vieron imágenes de inundaciones terribles, inimaginables, en lugares tan urbanos y tan estructurados como estos países europeos. Por ahí las imágenes no mostraron, pero también les decía antes que en Irán también hay inundaciones en este momento. Y todo esto es parte justamente, estos fenómenos acuosos están en este Salmo 93 que habla justamente de la intervención divina. También este Salmo 93, fíjense que habla de una especie de desestabilización, ¿no? Porque el rey David tiene que decir, también ha establecido el mundo firmemente. ¿Por qué el rey David tiene que decir que estableció el mundo firmemente? Fíjense cómo estos 2 últimos años, las personas en su debilidad humana, ¿sí?, en la insignificancia que somos como criaturas, nos mostraron un mundo todo tenebroso, con un bombardeo mediático que nos asusta, donde se aprovechan de nosotros los gobiernos y los grandes laboratorios para meternos más miedos. Y estamos en pánico y sentimos un mundo inestable. De repente empezamos a sentir que nuestras vidas penden de un hilo. Por eso viene el rey David y dice, también ha establecido el mundo firmemente para que éste no vacile. ¿Se acuerdan? Fue lo último que leímos. Firme es tu trono desde antaño. ¿Saben lo único que es estable siempre? El trono de Hashem. Hashem, ¿sí? Acá Alberto me pone, acá en este hemisferio se están secando los ríos. Sí, porque también está escrito eso, que va a haber sequías de ríos, que son los lugares por donde van a atravesar las diásporas, sobre todo el río Éufrates. Sí, que esto es para otra clase, que alguna vez les comenté. La sequía del río Éufrates también, que es uno de los ríos del Génesis, con su significado espiritual también. Pero lo que tiene que descubrir un judío ahora, dice el rey David, como dice este versículo del Salmo, es que lo único firme es el trono de Hashem. Realmente un judío tiene que tener claro que la única estabilidad la da su conexión con Hashem, que esto es la vida misma. No hay que encontrar la estabilidad y el equilibrio en la vida en cosas efímeras, mundanas, materiales, sino la verdadera estabilidad la descubrimos como nunca hoy en día en nuestro vínculo verdadero con Hashem, ¿sí? Porque firme es tu trono desde antaño, desde siempre.
Después, tú has existido siempre, ¿me siguen? Hasta ahí la parte que uno tiene que entender. Un judío se está unido a Hashem, no tiene por qué tener miedo ni perder estabilidad. Vea lo que vea, escuche lo que escuche, pase lo que pase. Un judío está totalmente sólido en su vida. Y esto es, lo que, es la prueba que decíamos antes de Rabbi Nachman de Breslev, que hay que realmente hoy en día superar. Les voy a leer todo el Salmo, lo que no sé si voy a alcanzar a leer es todo el artículo del rey anterior, que es un poco extenso. El Salmo dice, los ríos han alzado a Hashem, los ríos han alzado su voz, los ríos alzan su furioso oleaje. Más que el sonido de muchas aguas, que las poderosas rompientes del mar, es Hashem poderoso en las alturas. Por eso no importa, porque acá hablamos, como vimos antes, dos tipos de ríos y anegamientos, ni los ríos que inundan con agua, ni los ríos de información que nos quieren inundar la cabeza, con las noticias negativas, con las cuestiones destructivas, ningún tipo de inundación, la inundación de los ríos o la inundación informativa. El judío no tiene que leer los diarios, sí, que malinforman y quieren generar pánico en la población, y etcétera, y no voy a hablar de lo que son los medios de difusión hoy en día, y la pérdida y desaparición del periodismo independiente. Vamos a hablar de lo positivo. Un judío tiene que leer la información del líder de la generación, del Rebbe. Por eso enseguida dice, tus testimonios son de los más fidedignos. ¿Saben? Lo único que dice la verdad es la Torá. La Torá y sus profetas. Y el profeta de nuestra generación, el Rebbe, en sus mamarim, en sus hijot, tu morada resplandecerá de santidad, Hashem para siempre. Esto es un poco a grandes reglas, les quise leer aunque sea el Salmo entero. Cuando vamos a la nota del Rebbe anterior, vamos a ver de que estos grandes ríos, estos grandes sonidos, también son los sonidos de la gente, los sonidos de las personas oprimidas. Ustedes vieron los últimos días en estos rincones, poquitos rincones que quedan en el mundo de opresión, como los pobres seres humanos que viven en Cuba, oprimidos por esa maldita dictadura asesina. Sí, los iraníes que viven en esa maldita dictadura teocrática, que también sufren. Por ahí las noticias no trascienden por la censura que hay, hasta cortan internet, pero tienen que saber que con las redes sociales las cosas fluyen. Y en estos días también llegó información de grandes revueltas en Irán. La gente está saliendo a la calle, a pesar de estas dictaduras, las pocas dictaduras que quedan en el mundo. Esto lo estudiamos una vez, es uno de los anuncios de la redención de Besorat Geulah. El Rebbe habló justamente, y esto está también en 1944, en el artículo del Rebbe anterior, que esos ruidos de las aguas son los ruidos de la gente. Los ruidos de la gente que quieren libertad, que no quieren más opresión, no quieren más mentira. Y si ustedes verían la cifra, que es increíble, de hace 30 años para acá, cuando fue el anuncio de la redención, es increíble la cantidad de dictaduras que cayeron en el mundo, la cantidad de tiranías, y la mayoría de las tiranías cayeron sin un tiro, sin violencia. Hubo revoluciones de colores, hubo revoluciones, cayeron también monarquías absolutistas, cayeron en el último siglo, pero en los últimos 30 años cayeron muchas tiranías y quedan pocas tiranías en el mundo. Birmania, Irán, Nicaragua, Venezuela, Cuba, lugares donde la gente está saliendo a clamar por libertad. Y en eso tenemos que unir nuestras plegarias también, para que la gente deje de sufrir, deje de vivir encerrada en sus países, hambriados, sí, con todas las penurias que están pasando. Bueno, esto está, les decía, en 1944 en la explicación del Rebbe anterior. El versículo a versículo explica estas inundaciones, estos cataclismos naturales, estas dificultades del ser humano, estas rompientes de las aguas, los sonidos de las aguas, que son los sonidos de las voces de los oprimidos. Bueno, me voy despidiendo en Facebook. Antes quería, pedir refuá Shelemá. Vamos a pedir por todos los Jolé Israel, por toda la lista que tenemos acá. Por Israel Jai, Ben Kaila Cohen, por la niña Noah Meital, también la tenemos en la lista. Por todos los que requieren refuá. Besat Hashem, que ya nos encontremos con el Mashiach con salud, ya mismo sea la Geule, ya pasamos, el Mashiach nació en Tisha B'Av, es un bebito, así que el nacimiento del Mashiach también tiene que ver con el desarrollo espiritual, con que ya estamos
el tema del Mashiach está prevaleciendo en el mundo. ¿Por qué? Porque está escrito que el día de nacimiento, el Mazal, el núcleo de energía del Mashiach prevalece. Por lo tanto, estos días son días de Menahem Av, ¿sí? Menahem Mendel Av, donde está creciendo la energía del Mashiach y el mundo cada vez está más preparado a no bajar la guardia, a seguir estudiando Moshiach y Geulá, que es lo que pide el Rebbe, el profeta de la generación, que tenemos que seguir estudiando. El Rebbe dice de a 10, Baruch Hashem, por lo menos en Zoom ya cumplimos ese número, no sé cuántos habrá en Facebook y en YouTube después, pero bueno, hay que estudiar Mashiach y Geulá de forma pública. Tenemos que seguir conociendo, como estudiamos sobre el agua en el tiempo de la redención la semana pasada, y estudiamos qué significa el agua en estos instantes, en estos últimos segundos del Galut. Así que bueno, me despido en Facebook. A ver.